Hola, mi nombre es David García Marco, soy farmacéutico en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y voy a hablar sobre sistemas inteligentes de toma de decisiones en desprescripción, centrándome en altomedicamentos y Geridrax. Bueno, lo primero es tener claro dónde vivimos. Ya no vivimos en los 90, vivimos en el siglo XXI. ¿Y eso qué significa? Que los robots forman parte de la cuarta revolución industrial y nacerán nuevos empleos y otros morirán. Y nosotros nos tenemos que adaptar. Igual que se tiene que adaptar la automoción. Aquí vemos ejemplos de taxis autónomos que empiezan ya a funcionar y se supone que en Japón, si es que tenemos realmente Olimpiadas este año en Japón, probablemente haya taxis autónomos que nos desplacen. ¿Por qué? Porque los sistemas de automoción han evolucionado una barbaridad y ya hay coches que conducen solos. Y nosotros también ya tenemos sistemas que analizan por sí solos los tratamientos. Y tú decides, como cuando utilizas Google Maps para ir a un sitio concreto, él te dice cómo ir y tú le haces caso o no. Pues eso mismo pensamos que debemos hacer con el control de tratamientos. ¿Y para eso qué hicimos? Pues una base de datos que es Alto Medicamentos, que en la versión de 2018 contenía más de 1 millón de medicamentos, perdón, más de 1 millón de celdas de información. Ahora contiene muchísimo más. ¿Y en qué nos centramos? Pues en el control de la dosis, desde neonatos a 12 años, a adultos normales, ancianos, problemas en insuficiencia renal, hepática, interacciones, es decir, mucha información que va desde cómo se administra y por qué vía el medicamento a todo aquello que pueda suponer un error y que un sistema por sí solo puede detectar, ¿no? Y para eso, ¿en qué nos basamos? En las fichas técnicas y en mucha bibliografía que normalmente se utiliza en los servicios de farmacia. ¿Por qué? Porque la información es muy diversa. Tenemos desde interacciones que son diferentes, como podemos ver, en función del sitio donde las mires, a una cantidad ingente de información que es necesaria que la establezcamos por medio de sistemas automáticos que validen nuestros tratamientos. Bien, y el primer planteamiento es, ¿y esto sirve para algo, no? Para ello, lo que hicimos fue analizar el modelo tradicional, es decir, un farmacéutico analiza los tratamientos frente a este sistema nuevo con apoyo, de forma que un sistema inteligente te dice lo que tú debes hacer y los comparamos. ¿Qué somos capaces de hacer sin este sistema y con este sistema? Para eso se analizaron durante 8 días no continuos 3.490 pacientes diferentes, 42.000 tratamientos y los mismos tratamientos de los mismos pacientes se revisaron por 2 métodos. ¿Y qué es lo que encontramos? Pues lo que encontramos es que el ser humano es muy bueno, el hombre es muy bueno en hacer intervenciones no significativas desde el punto de vista clínico. Ahí superamos a las máquinas. El problema reside en que en las significativas y en las totales salimos perdiendo. Hacemos muchas cosas que son relevantes para nosotros, pero probablemente no para el paciente. Y eso debe de cambiar y debemos centrarnos sobre todo en sistemas que analicen las intervenciones muy significativas y significativas. ¿Por qué? Porque con este sistema automatizado nos multiplicamos, como vemos aquí, que nos multiplicamos casi por 3. ¿Eso qué significa? Que con el modelo tradicional se detectan solo el 30% de las posibles intervenciones, aquellas intervenciones que hacemos en base a lo que nosotros recordamos, pero nosotros, en principio, recordamos una parte. Pero es que además no tenemos tiempo, y como no tenemos tiempo vamos excesivamente rápido, y eso hace que pasen desapercibidas el 70% de las posibles intervenciones que podríamos hacer, ¿no? Si solo realizamos la automática y no vemos nada más que lo que nos diga el sistema, se detectan el 84% de las posibles intervenciones y únicamente pasan desapercibidas el 16%. Y si solo lo hacemos con nuestra cabeza y el poco tiempo que tenemos, en lugar de pasar desapercibidas el 16%, pasan desapercibidas casi el 70%. Y esto es
por la sobrecarga asistencial tenemos que hacer muchas cosas en muy poco tiempo y eso hace que vayamos tremendamente deprisa. En un segundo estudio, ¿qué encontramos? Más de lo mismo. Las máquinas nos superan y nos superan precisamente en lo que es más importante y clínicamente relevante. Por eso nos tenemos que apoyar, al igual que lo hacemos con Google Maps o con otras herramientas del siglo XXI que nos ayudan a tomar decisiones. Si comparamos y en base a los dos estudios comparamos qué es lo que sucede, con la revisión tradicional pasan desapercibidas el 42 y con la revisión automática el 28, si hacemos mezcla de los dos estudios, ¿no? La validación tradicional no cumple con las expectativas del siglo XXI. ¿Por qué? Primero, porque cuando menos es 2 veces superior y además como mínimo 5 veces más rápido, con lo cual significa que es prácticamente 10 veces más eficiente que el sistema tradicional del siglo XX y con una sensibilidad que va desde 4 veces superior a 34 veces superior a la validación tradicional. Es decir, que de verdad tenemos que cambiar. Con respecto a las alertas que hemos obtenido con este sistema, ahora mismo llevamos prácticamente 19 millones de tratamientos analizados, porque analizamos los tratamientos de muchos hospitales. Y si vemos el análisis de las alertas, porque el sistema interpreta qué es lo más relevante de aquello que es menos relevante y de aquello que es muy poco relevante, para que en el tiempo que tú tengas te centres. Y como vemos, la mayor parte de los problemas son de dosis, seguido de duplicidades, interacciones, problemas en insuficiencia renal y insuficiencia hepática, ¿no? Perdón, insuficiencia renal real e insuficiencia renal ficticia. ¿Por qué? Porque si no le das la creatinina, él va a estimar el aclaramiento de creatinina para cruzarlo con el tratamiento y el ajuste necesario en el paciente y va a determinar si realmente es importante o no, porque este sistema analiza la relevancia clínica de cada evento que detecta. ¿Y qué hemos cambiado a partir de 2019? Pues queremos que estos sistemas inteligentes además estén adaptados a cada servicio o unidad, psiquiatría, incluso a cada farmacéutico. ¿Por qué? Porque si tú estás en un hospital psiquiátrico probablemente tengas unas necesidades diferentes. O si estás en una institución determinada, quizá tú tengas un planteamiento algo diferente, con pequeños matices que tú puedes ajustar en el programa, ¿no? Y no solamente eso, sino que ahora el sistema te dice lo que tú, como farmacéutico, deberías revisar de forma prioritaria, en base a tus propias elecciones. Por ejemplo, quiero revisar de forma especial los niños menores de 3 años, o los ancianos por encima de 78 años, o el punto de corte de aclaramiento de creatinina determinado, o por la bilirrubina, sodio, potasio, hemoglobina, un servicio concreto, un subgrupo terapéutico, o medicamentos de alto coste, una especialidad concreta, o medicamentos peligrosos, para que el sistema te diga lo que tú debes revisar de forma prioritaria y además ahora reajusta tus propias intervenciones pasadas. Si el paciente mejora su insuficiencia renal, ahora te dice, mira, que el paciente lleva baja dosis, tú dijiste que bajaran la dosis porque tenía una insuficiencia renal clara, pero es que ha mejorado y ahora es necesario subir esa dosis, es decir, reajusta tus propias intervenciones pasadas y además valorando la relevancia clínica de ese cambio, como haría un humano, ¿no? Eh, Además, lógicamente, bueno, pues captura creatinina, bilirrubina, sodio, potasio, hemoglobina de Pharmatools, si es que lo tienes en Pharmatools. Y este es un ejemplo, ¿no? Cómo va determinando la relevancia clínica por colores en este caso, alertas por hemoglobina alta o por hiponatremias o aquí vemos diferente relevancia clínica, unos en verde porque piensa que es menos importante y otros en rojo porque piensa que es más importante, puesto que va, como he dicho antes, diferenciando la relevancia clínica de lo que detecta. Alertas de hipopotasemia que son muy importantes y otras que dicen, bueno, pues es un efecto adverso raro, pero por si las moscas te lo digo, si tienes tiempo, échale un ojo, ¿no? Para que tú no pierdas tu tiempo, porque tu tiempo es muy valioso. Con respecto
¿Qué podemos decir con respecto a la validación típica del siglo XX? Pues que mira que esta validación rápida y en solitario no es apropiada, que tenemos que adaptarnos y además, a poder ser, tenemos que ese análisis inteligente integre los datos analíticos de los tratamientos, ¿no? Y que se analicen por sí mismos. Y tú ya tomarás la decisión en base a lo que el sistema inteligente te diga, ¿no? Y así no pierdes tiempo y alcanzas muchas más intervenciones. Con respecto a este sistema alto medicamentos, ¿qué puede hacer? Que se puedan analizar miles de pacientes en residencias sociosanitarias de forma rápida y fiable, o bien seguir incluso cortes específicas de todo el área sanitaria, porque ya es posible seguir a toda la población, ancianos, niños, pacientes con insuficiencia renal, hepática, etcétera. Desde luego, esto abre nuevas vías de desarrollo y oportunidades. Hay que poder seguir y analizar los tratamientos de los pacientes en su domicilio y además irradiarnos hacia todo el área sanitaria. Desde aquí quiero agradecer a todos los hospitales que han participado en este proyecto, que nos han ayudado a que sea una realidad. Con respecto a la desprescripción o de prescripción, pues probablemente ya os hayan hablado, ¿no? Hay muchas definiciones que lo que nos vienen a plantear es que, bueno, pues que hay tratamientos que pueden ser innecesarios, los tratamientos no son para toda la vida y que hay que ajustarlas. Y que hay que ajustarlas y tenemos muchos criterios de BIRS, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, criterios STOP. Hay una cantidad muy importante de criterios que se pueden evaluar. El problema es el tiempo para evaluar estos criterios, porque criterios de desprescripción, como podemos observar, hay una cantidad muy importante, hay decenas de criterios de desprescripción. Es algo que está en boga y que además se actualiza. Aquí tenemos, por ejemplo, los criterios de BIR que se actualizaron en el 2018, en el 2019, cada año todavía. Bueno, pues en breve se actualizarán con los del 2020 y todo esto lo podemos llevar a cabo además con herramientas que nos ayudan. Por ejemplo, tenemos aquí MedStopper, Check the Meds. El único problema es que hay que meter tratamiento a tratamiento y claro, meter 100 pacientes que son pues en torno a bastante más de 10.000 tratamientos, pues esto lleva tiempo, claro, y es un tiempo que desgraciadamente no tenemos, ¿no? Otra forma también es calcular la carga anticolinérgica. Tenemos aquí una página web, Anticholinergic Scale, que te la calcula por 10 fórmulas. Quizá el problema es que, bueno, pues hay que ver estas fórmulas, cuál es su implicación real. Vemos, ahí aparecen 10, y la implicación real, bueno, pues hay quien plantea que no es tanto y además hay un problema con la carga anticolinérgica. Es que, bueno, tú lo haces sobre pacientes, ¿no? Nosotros lo hemos hecho aquí vemos 150-90 pacientes de centros sociosanitarios y 158 del hospital y pues es que no coinciden, ¿no? Ningún paciente en el hospital coincide en las 10 las 10 escalas a la vez. Y en los centros sociosanitarios, de los 190, solo coincidió en uno. Es decir, que tenemos un problema. Como veis aquí, de forma global, coincidieron 2 escalas solo en el 20% de los pacientes, 3 en el 20, en otro aproximadamente 21, ¿no? 5 en el 10, es decir, la coincidencia es bajísima entre las escalas. Es difícil tomar una decisión cuando, si analizas, en este caso, 10 escalas, pues te dan resultados francamente diferentes y en muchos casos no te da alta carga y en otras sí, depende de la escala. Eso, en fin, quita consistencia, ¿no? Con respecto a ¿nosotros qué hacemos? Pues dada esa inconsistencia de las escalas, lo que hacemos es, nos basamos en el artículo de Copland, de fármacos asociados a demencia, y además aquellos que tienen una alternativa, de forma que, claro, en vez de plantearte que debes actuar sobre el 70% de las pacientes, pues actúas sobre el 3%, ¿no? Es mucho más rápido y además todo esto lo hacemos por un sistema automático que en vez de hacerlo manual, que te lleva pues en torno a 18 horas, pues esto lo hace en 1 minuto y 50 segundos. Es decir, que
tenemos que utilizar sistemas, ¿no?, inteligentes. Y como dice Wyoming, ya conocen las noticias, ¿no? Ahora les contaremos la verdad. Esto de la desprescripción, pues la verdad es que va en contra del sistema sanitario, ¿no? El paciente te plantea que llevo 20 años con estatinas y ahora me dices que no lo necesito. El familiar, mi padre está desahuciado. Tú lo que quieres es ahorrar, ¿no? El médico de primaria dice, no, no, oye, yo no se lo he puesto, que se lo quite el de especializada, que para eso se lo ha puesto. Y el de especializada, no, no, yo no tengo tiempo, esto que se lo hagan, yo aquí en el hospital le trato su patología aguda y mira, eso que se lo quite el de primaria, ¿no? Y vosotros me diréis, oye, y yo es que tengo que meter en un sistema tantos tratamientos, ¿de dónde saco el tiempo, no? Es decir, que esto realmente es un problema, ¿no? Y además la desprescripción va cambiando. Aquí tenemos, por ejemplo, las recomendaciones de desprescripción de estatinas, ¿no?, que son claras, hay que desprescribir, pero nos vamos up to date en 2019 y esto ha cambiado. Y ahora ya, pues en un momento dado, las recomendaciones no son tan severas con respecto a desprescripción, es decir, que esto cambia. Con respecto a la desprescripción de altos medicamentos, nuestro sistema, ¿cómo lo hacemos? Pues controlando por medio de la insuficiencia renal, hepática, control de dosis, terapia secuencial y en base a eso o las interacciones, como veis aquí, por ejemplo, los prazoles con magnesio, pues sí, esto es un problema que ya lo ha planteado la FDA. Oye, el IBP disminuye la absorción de magnesio, por lo tanto, es que no se absorbe. ¿eh? Una alternativa es cambiar el IBP, bueno, antes por ranitidina, pero como ya no hay, por famotidina, ¿no?, que es lo que hacen, que es lo que se hace en mi hospital, ¿no? Y también la desprescripción por hiperpotasemia, hipopotasemia, hiponatremia, hipernatremia, ¿no?, cruzando las analíticas de los pacientes por problemas por sonda nasogástrica, que además esto es muy importante en los centros sociosanitarios, no solamente porque, no específicamente por la sonda nasogástrica, sino por los medicamentos que se trituran y en un momento dado pues son peligrosos, ¿no?, como sucede con la carbamazepina. Bueno, pues una solución, ya que la carbamazepina es peligrosa, ¿no?, 200 miligramos de carbamazepina equivalen a 300 miligramos de oscarbamazepina, que existe en solución y no hace falta triturarlo, ¿no? Y todo esto, bueno, pues el sistema te va alertando y te va cambiando, ¿no? Eh, pero además de alto medicamento, nosotros tenemos otro sistema que es Geridrax, que es un sistema que sirve para la prescripción y desprescripción de los pacientes, de forma que, como veis, tenemos aquí un tratamiento de un paciente de un centro sociosanitario. Es un sistema en el cual se introducen los tratamientos en un sistema en Excel de prescripción que además te va marcando, como veis, por ejemplo, aquí el acenocumarol como MP1, la risperidona, bueno, como MP2, pero aunque ya la verdad es una diapo antigua porque la risperidona ha sido indultada y ya no es MP2, y el letrozol como MP1, de forma que la enfermera ve claramente qué medicamento es, si es peligroso o no, y toma las medidas oportunas. Se puede prescribir todo lo que está incluido en guía, también todo lo que está comercializado en España, lo tengas incluido en tu guía o no, para que quede registrado, las pautas, y esto es lo que va a ir en los pastilleros, como veis están a la derecha, y en este pastillero va el tratamiento del paciente. Lo que hemos hecho es, por ejemplo, como veis aquí, los peligrosos van de forma diferenciada en negrilla, los que son de liberación retardada, veis aquí que aparecen como con un punteado, todo esto para que ya sea la enfermera o el auxiliar que esté en esa residencia sociosanitaria, sepa en todo momento cómo administrar esos medicamentos, porque como sabéis, pues se trituran muchos medicamentos en los centros sociosanitarios por problemas de devolución, ¿no? Y una vez que tenemos el tratamiento, ¿qué es lo que hace el sistema? Pues los captura de forma automática, analiza los tratamientos en torno a 100, 150 pacientes por minuto, captura todo el tratamiento y te dice lo que tú, o sea, qué tratamientos, qué fragilidad del paciente concreta, qué número de fármacos y criterios. Y tú lo haces de forma automática y directamente
te dice criterios stop. Pues de 1.315 tratamientos cumplen 326. Hay 326 posibles criterios stop. BIRS de 1.315 hay 123. Lescron hay 233. PIM 147. Stop Frail, en el caso de terminales, 335. Y no solamente eso, sino que en función de lo que tú decidas, porque cuando empiezas la desprescripción es un problema y lo lógico es centrarte en algo concreto, es aquello que pienses que es importante aparecerá en rojo. Entonces tú dices, oye, que yo voy a empezar con las estatinas. Pues ahí te van a aparecer en rojo en tus criterios de prescripción general. Siempre que hayas puesto en la atorvastatina importante, pues te aparecerá en rojo. ¿Para qué? Para que te centres y no pierdas tiempo. Entonces voy a revisar los rojos. Y estos son filtros que le das y te enseña los rojos, ¿vale? De tus criterios que hayas decidido. Y además de eso, que esto te lo hace con los con y sin precisa, de forma que, oye, que a mí no me digas los si precisa, esos no quiero analizarlos. Bueno, pues lo hace de forma independiente, todos los medicamentos y solo los que realmente va a recibir el paciente. Y obvia los si precisa, hace análisis diversos, ¿no? Todo automático. En este caso calcula la carga anticolinérgica, como veis, por 10 fórmulas. En rojo va apareciendo aquello que el sistema piensa que es más importante para que tú decidas, ¿no? No solamente eso, sino que te hace la propuesta del pedido para que esa propuesta llegue al servicio de farmacia y el servicio de farmacia le dé salida automática a Pharmatools o lo analice con alto medicamentos y calcula todo lo necesario para una semana, para el tiempo que tú lo hayas puesto, calculando además un factor que tú decides, mira, yo quiero un 7% más por si hay ingresos nuevos o si, todo de forma autónoma. Bien, aquí tenemos un ejemplo real de Geridrax en el cual captura todos los tratamientos y va indicando si es peligroso o no, los datos de los pacientes, su fragilidad, criterios, stop, BIR, Lescron, y todo esto lo hace en base a tanto si precisa como todos los tratamientos, como la carga anticolinérgica, cálculo de la carga anticolinérgica de todos los pacientes, en rojo lo que piensa que es problemático. Y se puede centrar uno seleccionando los que están, por ejemplo, asociados a demencia, los que además tienen alternativa, de forma que, como veis, es muy práctico el tomar decisiones, ¿no? Y todo esto lo hace de forma automática, detecta las cascadas, hay más de 2.000 cascadas y te va indicando posibles cascadas terapéuticas y el motivo de dicha cascada, ¿no? Además hace un resumen de la carga anticolinérgica y va calculando la carga anticolinérgica, como he dicho, tanto con como sin si precisa, aparte de los horarios de enfermería, de cada hora concreta, fuera de las comidas, el pedido a farmacia, que realiza de forma automática, el lápiz óptico que descargará en el programa informático, el aumento de stock que es modificable, el pedido, cómo calcula el pedido y en general, bueno, pues te va indicando diferentes hojas que son adecuadas bien para enfermería o las auxiliares como para los médicos o farmacéuticos. Respecto a estos sistemas, si analizamos los tratamientos de los pacientes, vemos que aquí tenemos un análisis de 4 centros sociosanitarios, un hospital geriátrico y un hospital de 800 camas. Como vemos aquí, el porcentaje de pacientes con problemas y había que revisar su tratamiento, pues en base a los criterios de STOP son el 24% en este centro sociosanitario que va cambiando, en un hospital geriátrico el 40%, en un hospital de 800 camas el 37%,
como veis, pues la cantidad de tratamientos a revisar y analizar es elevadísimo, ¿no? O pacientes con más de 10 tratamientos, pues va desde un 27 a un 70%, ¿no? Es decir, todo esto, estos sistemas lo que hacen es ayudarte a centrarte, puesto que, como puede observarse, la cantidad de pacientes subsidiarios de intervenciones es altísima. Por lo tanto, necesitamos sistemas que nos ayuden a comenzar y a detectar en base a lo que nosotros hayamos decidido. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de desprescripción de estatinas en mayores de 75 años, pues se mantuvo en 4, se redujo la dosis en 2, en el 14%, y se suspendió en el 57%. Todo esto pues lo hacemos en base al sistema. ¿Qué podemos decir en este caso de Geritras? Pues Geritras lo distribuye la Sociedad Castellano-Manchega de Farmacia Hospitalaria, es decir, no hay detrás un fin económico claro detrás. Sí es cierto que se pide una cantidad por ello para fomentar la investigación y los proyectos en farmacia hospitalaria de la Sociedad Castellano-Manchega de Farmacia Hospitalaria. Es una herramienta, Geridrax, que te permite prescribir y desprescribir fácilmente y de forma real, diseñada para las residencias sociosanitarias. Se adapta al funcionamiento de cada centro, especialmente hablamos de las formas farmacéuticas sólidas orales, y además con pegatinas adaptadas al funcionamiento de las residencias. Se ha implementado en 3 centros sociosanitarios y se ha aprobado en diferentes hospitales, y además, curiosamente, pues se ha aumentado la seguridad, especialmente de los peligrosos, sin conflictividad, que eso me ha sorprendido. Yo pensaba que nos íbamos a encontrar con un rechazo claro, dado que muchos, la trituración y los problemas de devolución son muy normales, ¿no? Y pensaba que eso iba a suponer un hándicap y con respecto a los medicamentos peligrosos, y no, aparece claramente en rojo, se han acostumbrado, lo ven bien, no hay problemas, ¿no? Y es compatible, bueno, pues con diferentes sistemas informáticos, ¿no? La desprescripción es compleja, pero necesaria, y probablemente la forma más eficiente es que un sistema te ayude, ¿no? Un sistema inteligente que valore en conjunto, de golpe, oye, que tú le metas ahí 10.000 tratamientos y él te diga lo que tienes que hacer, ¿no? Y luego tú decides si hacerlo o no, ¿eh? O te permita mezclar todo lo que te va aportando y puedas mezclar, por ejemplo, mira, quiero pacientes frágiles con estas características concretas, y es mucho más fácil, ¿no?, de hacer. En hospitales, por supuesto, que la desprescripción es factible y además, bueno, en base sobre todo a interacciones, insuficiencia renal y hepática, pero además debemos mezclar las analíticas, ¿no?, sodio, potasio, etcétera. Y concienciar con el tema de las estatinas en ancianos, ¿no? En centros sociosanitarios es posible desprescribir con ayuda de sistemas inteligentes, y yo creo que tenemos que ir a sistemas que analicen cientos de pacientes de una sola vez, y que se adapten a tu situación particular. Por otra parte, también quería comentaros simplemente otros proyectos de evitar la isoapariencia, en los cuales estamos trabajando, que además de evitar la isoapariencia suponen una disminución del impacto ambiental. Este es el sistema tradicional que se utiliza en muchos hospitales, y este es el que proponemos, el de la izquierda, que es un etiquetado que, como se puede observar claramente, tiene un impacto ambiental muchísimo menor, ¿no? Y además diferencia: a la izquierda es el tradicional, a la derecha tenemos el sistema de reetiquetado, en el cual tú le puedes dar color, es bueno, bonito y barato. Por otra parte, también tenemos el de medicamentos peligrosos, que también puede ser importante tanto en el hospital como en las residencias sociosanitarias, para identificar de forma clara los medicamentos peligrosos en base a su peligrosidad, ¿no? Y esto es como los presentamos, ¿no? Y simplemente terminar agradeciendo que me hayáis escuchado, y como podríamos decir de Matrix, nunca utilices un farmacéutico para hacer el trabajo de una máquina. Y termino con una frase de Alan Turing: solo podemos ver un poco del futuro, pero lo suficiente para saber que hay mucho para hacer y que debemos cambiar. Muchas gracias.